vemos la tabla correspondiente a un diseño 2 a la 3 factorial, 3 variables a 2 niveles. Entonces las 3 variables son A, B y C, los 2 niveles son, como siempre, menos 1 y más 1. Y como les había dicho antes, fíjense que las combinaciones de tratamiento siguen el esquema inicial, 1, A, B, pero después se agrega C y entonces ahora tenemos dos interacciones, AC, BC y una interacción triple que es ABC. Entonces la columna de A, por convención, se alterna los signos negativos y positivos, menos 1 más 1, menos 1 más 1, menos 1 más 1, menos 1 más 1. La B, 2 negativos, 2 positivos, 2 negativos, 2 positivos. La C, 4 negativos y 4 positivos. Si miramos acá la combinación de tratamiento de C, fíjense que es cuando C está en su valor superior y las otras dos en su valor inferior. Si tengo A y C, tengo A en su valor superior, C en su valor superior y B en su valor inferior. Y A, B, C están todas en su valor superior. Y este sería la representación en el espacio. Es un cubo donde tenemos las 3 variables y fíjense que cuando las 3 están en su valor superior es ABC, ¿sí? Tenemos A, B y C sería el eje de las zetas. Entonces menos 1 más 1 para cada una de ellas y el ABC, que serían, bueno, las combinaciones AB, AC y BC. En este caso el cubo, con 3 variables es un cubo, son 8 experiencias, 2 a la 3, ¿sí? 2 por 2 por 2. Si se hacen n repeticiones en cada punto, va a ser 8 por n, ¿sí? Si son 2 repeticiones van a ser 16 experiencias. Bien, el efecto de los factores dijimos que es el cambio en la respuesta, o sea en la variable de respuesta, producido por un cambio en el nivel del factor, o sea, producido cuando yo cambio de menos 1 a más 1, ¿sí? Hago el cambio entre su valor inferior y su valor superior y tengo una respuesta, ¿sí? Entonces va a ser el efecto, la sumatoria de los valores positivos sobre n menos la sumatoria de los valores negativos sobre n, donde n es el número de términos en la suma, y cuando tengo en este caso 3 variables o 3 factores, voy a tener el efecto de A como un cuarto de A más AB más AC más ABC, o sea, A está en su valor superior y por lo tanto aparecen todos los términos, y cuando A está en su valor inferior van a ser el 1, que tiene el menos 1 de A y menos 1 de todas las otras, más B, más C y más BC. En el caso de B, en los positivos van a aparecer todos los datos en los que está B, y en los negativos todos en los que no está B, y en C lo mismo. Entonces, fíjense cómo podemos graficarlo a esto. Yo tengo el menos 1 y más 1 de la variable, y tengo el efecto, que va a ser esa línea descendente que me va a variar, por ejemplo, la respuesta entre 450 y 400, ¿sí? Ahora, el valor medio lo voy a tener, que es lo que sería el 0 de la variable, correspondiente al factor, ¿sí? Porque tengo menos 1, 0 más 1. El valor 0, que sería el punto central, va a estar ubicado ahí en 424. O sea que yo tengo, ¿sí?, un valor medio y tengo ese valor descendente entre menos 1 y más 1, que es el efecto. Entonces, el efecto medio le llamo a el cambio en la variable que voy a tener en una unidad, o sea, de menos 1 a 0 y de 0 a más 1. Porque si ustedes piensan, cuando yo paso de menos 1 a más 1, tengo 2 unidades transformadas, de menos 1 a 0 y de 0 a más 1. Entonces, si lo divido por la mitad a eso, voy a tener lo que se llama el efecto medio, ¿sí? El efecto medio consiste en dividir por 2 el efecto. Vamos a ver un ejemplo. Se desea disminuir el nivel de contaminantes existentes en el producto al finalizar una reacción química.
Los factores detectados como principales contribuyentes a la contaminación son la presión, sería el factor A, la temperatura, el factor B, y el tiempo, el factor C. Armamos la tabla, ¿sí?, con las combinaciones de tratamiento y los valores de A, B y C, como dijimos, como lo vimos en la tabla anterior. Y lo que tenemos ahora es la respuesta en partes por millón de hierro más 2, que sería el contaminante. Entonces, la respuesta media es 4,46, ¿sí?, que sería el promedio de todos los valores. Si calculo los efectos, voy a tener que el efecto de la presión, con la formulita, es menos 0,53, el efecto de la temperatura 2,7 y el efecto del tiempo menos 0,53. Quiere decir que presión y tiempo hacen descender. El efecto de la presión y del tiempo es un descenso en el valor de la variable, y en cambio el efecto de la temperatura es un ascenso del valor de la respuesta. Estos efectos corresponden a la diferencia cuando yo paso mi variable o mi factor entre menos 1 y más 1. Ahí lo tengo, el efecto de la temperatura. La temperatura, ven que está pasando de 3 a 5,85, y que es lo que significa que me está aumentando el nivel de contaminantes, ¿sí?, que sería hierro más 2. Entonces, entre menos 1 y más 1. Y si trazo el 0, voy a tener el valor de la media de lo que sería el efecto medio. Fíjense, ahí tengo representados el valor del factor A, el valor del factor B y el valor del factor C. Como dijimos, A y C hacen disminuir la respuesta y B hace aumentar la respuesta. Pero si ustedes ven, ¿qué es lo que yo estoy visualizando ahí? Que el efecto de B es mucho mayor que el efecto de A y el efecto de C. ¿Sí? O sea, es posible que los efectos de A y de C no sean significativos, y el efecto de B sí es muy significativo, porque hace realmente pasar la variable de un valor 3 a casi un valor 6. Se dan cuenta que es bien notable el efecto de lo que sería la temperatura. Y el efecto medio sería la mitad del efecto. Entonces, la influencia de la temperatura consiste en aumentar la media de contaminación en 1,38 unidades para un aumento unitario de la variable transformada, o sea, de 0 a 1. Veamos las interacciones, ¿sí? Para analizar los efectos de las interacciones se multiplican los niveles de los factores individuales correspondientes a cada interacción y se generan las columnas combinadas. Fíjense que tengo las combinaciones de tratamiento, tengo la columna de A, la de B y la de C. Si yo hago AB, hago menos 1, me da más 1. Si hago AC, ¿qué me da? A menos 1, C menos 1, más 1. BC menos 1, más 1. O sea que la primera, la que corresponde al punto 1, va a ser toda, para las tres combinaciones de las interacciones dobles, va a ser todo positivo. Mientras que la interacción triple, voy a multiplicar A por B por C, tengo menos 1 es más 1, por menos 1 es menos 1. O sea que ABC va a ser negativo. Y así voy multiplicando, ¿sí?, para cada una, en A, en B, ¿sí? Por ejemplo, en A voy a tener más 1 por menos 1, la interacción AB me va a dar negativa, menos 1. ¿Sí? Bueno, y así voy calculando todos los valores, lo que serían los valores transformados de las diferentes interacciones. Entonces, para calcular las interacciones nos fijamos en la columna de AC cuáles son las combinaciones de tratamiento que están con signo negativo y cuáles están con signo positivo. Y hacemos el mismo cálculo con un cuarto, o sea, 1 sobre n, poniendo todos, ¿sí?, los términos de los tratamientos, digamos, que son positivos, y le restamos la suma de los que tienen valor negativo. Entonces, por ejemplo, al hacer el cálculo AC,
tiene el superior 11,9, el inferior 23,8, la interacción 2,97 y el efecto medio 1,49. Ahí la vemos, ¿sí? Y fíjense, estoy viendo la interacción del tiempo con la presión, que es muy significativa. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en el curso de estadística que para que las interacciones sean significativas se tienen que cruzar las líneas, ¿sí? Si son paralelas, entonces no hay interacción. En este caso, fíjense, ¿cómo lo interpreto? Yo digo, bueno, tengo la presión en su valor más bajo y el tiempo en su valor más alto, me dan un valor alto de la variable. Cuando la presión está en el valor más bajo y el tiempo está en el valor más bajo, me da un valor bajo de la variable. Sin embargo, cuando salto a la presión más alta, se cambian los niveles que me dan el valor alto, ¿sí?, con la que me da el valor bajo. Por ejemplo, para presión 1, o sea, el valor más alto de presión, el valor más alto de la respuesta lo obtengo con un tiempo -1. Entonces ahí se nota cómo es el cambio. Por eso es que yo digo que se cruzan, ¿sí? Porque realmente me está dando la inversa, ¿sí? Para el valor bajo y alto de tiempo me está dando la inversa al pasar del nivel de presión más bajo al nivel de presión más alto. Acá están representadas las tres interacciones y fíjense que la primera AB es totalmente paralela, así que van a ver que no es significativo el efecto. La AC se cruza totalmente, así que va a ser muy significativa, o sea que se invierte la respuesta al cambiar de signo las variables. Y BC apenas se nota que tiene una cierta significación, porque es como que se va abriendo hacia el valor positivo de BC.